Hola, me llamo Bárbara Hernández. La estoy pasando chévere aquí en Repro Paper. Me gusta todo, la estoy pasando bien y estamos grabando y bailando y estoy modelando. Hola, me llamo Jesús y me venga a tomar fotos. Hola, me llamo Oriana López y vine aquí a tomar unas fotos y videos. ¿Y dónde se están divirtiendo?